todos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno. Hola, profe, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar, así nos alcanza el tiempo. Ese es así como un deseo de siempre, nunca lo logro, pero bueno. Vamos a ver, es un tema, no sé si tuvieron algún contacto con el tema, de algo de lo que se subió, o que de alguna manera sirva como para ver desde dónde iniciamos. ¿Alguno pudo ver el videíto? Si no, lo comentamos, o sea, pregunto como para por ahí, si ya tienen cierto Hace un breve resumen, Ana. No, yo todavía no tuve la posibilidad. Por eso, le pido que sean honestos para, o sea, ni repetir, ¿no? Ni de alguna manera dejar algo que no se vio, ¿no? Me parece que, digamos, por ahí lo que el videíto presenta, ¿no? De alguna manera, es un grupo de terapeutas, porque de lo que habla es de la terapia sistémica, pero nos sirve como para un inicio, ¿no? De situar históricamente, ¿no? Este proceso, que si bien nuestra intencionalidad es contextuarlo en educación, ¿no? Y ver qué aportes tiene, es muy interesante cómo se fue gestando este movimiento. Un movimiento, ¿no? Que data así de los años 50, ¿no? Donde realmente se fue dando, ¿no? una evolución de distintas disciplinas, ¿no? Con nuevos aportes, y sobre todo la reunión de un grupo de profesionales, psicólogos algunos, no todos, era un equipo interdisciplinario, entre los cuales había químicos, matemáticos, biólogos, claro, de todas las disciplinas, un poco pensando, ¿no? Como un nuevo paradigma que tenía que ver fundamentalmente con las ciencias sociales, no específicamente quizás en origen, el desarrollo de las disciplinas, de las distintas disciplinas, ¿no? Hacia cuestiones mucho más abarcativas, una investigación que en general, ¿no? Uno estaba acostumbrado a lo micro, ¿no? Es decir, como para hacer una metáfora, ¿no? Al microscopio, mirándolo chiquitito. Este grupo en general lo que hace es mirar lo macro, ¿no? De ahí esta cuestión de los sistemas, del no estudio del individuo aislado, o sea, toda una serie de movimientos también relacionados con los desarrollos de la cibernética, de la teoría general de los sistemas, los que aportan a la pragmática de la comunicación humana, y en realidad es muy fuerte, digamos, este movimiento que se da en Palo Alto, fundamentalmente, y que tiene de alguna manera otras estribaciones, otros correlatos, ¿no? En Milán, con Mara Selvini Palazzoli y su grupo de investigación, en Argentina con Minuchin y las terapias estructurales, es decir, se fue dando, ¿no? Como un derrame de aquellas investigaciones y aquellos postulados, leyes, ¿no? Que iban surgiendo, estas investigaciones de Palo Alto, que iban teniendo un impacto fuerte. Fundamentalmente, nosotros nos va a interesar la línea de Mara Selvini, Palazzoli, en Milán, en la Escuela de Milán. ¿Por qué? Porque es la que justamente investiga, contextuando, ¿no es cierto?, una investigación-acción en instituciones educativas, esto que había sido ya por ella experimentado
primeramente como terapia de familia, o sea, ella trabaja, ¿no? Con chicos en un tránsito hacia la esquizofrenia, y le da mucho resultado, digamos, esta mirada, no individual, sino como plantean, que en el videito está muy bien planteado, cómo se va pasando, ¿no es cierto?, del modelo médico hegemónico, donde se miraba al sujeto, ¿no?, como el que tenía la patología. Para los psicólogos, la psiquiatría, digamos, el loco, y no el entorno. Es decir, lo que nos brinda este modelo es muy fuerte y por eso es tan útil en las instituciones educativas, es justamente ese desarrollo que hacen fuerte, ¿no? De que el individuo no está aislado, el individuo constituye, es un elemento más de un sistema. Y entonces después lo vamos a ver en orden cuando comparto pantalla y vamos viendo sistemáticamente, pero la idea es, ¿no es cierto?, de que no más ese sujeto aislado, ese sujeto está determinado y determina el medio, ¿no?, en el cual se desarrolla, y lo que se dice es que, digamos, el medio más próximo al sujeto, y de eso vamos a hablar mucho en educación, en los emergentes, es el contexto, ¿no? Entonces, ese término de contexto, ¿no?, no se deja de lado, es decir, no importa solo lo que le pase a esta persona, ¿no?, enferma, emergente, lo que fuere, sino esa manifestación sintomática, digamos, ¿qué impacto tiene en su medio? ¿Qué impacto tiene en ese contexto? Nosotros podríamos después, ¿no?, contextuar esto, ese funcionamiento o esa disfunción de ese alumno en ese aula, ¿qué está diciendo? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo de alguna manera responden los demás a esa conducta? ¿Cómo responde, ¿no?, quien tiene que tener un rol, ¿no es cierto?, de autoridad, pero también cómo responden el resto de los compañeros en ese entorno. Entonces, me parece que es desde ahí donde hay una cosa también que véanlo después al video, véanlo porque es muy importante. Yo ahora voy a contar algunas cosas para que me dé el tiempo de todo, ¿no? Pero es esto justamente, fíjense que ahí, y con estos estudios, surge por primera vez la cámara Gesell, o sea, una manera de que ese misterio que era el actuar de un terapeuta, ¿no?, en su sesión, termina siendo una cuestión de intermiradas, de intersubjetividades, a partir, ¿no?, de un equipo que estaba por fuera, y en ese equipo, cuando hacían terapia de familia, digamos, estaban también los padres, es decir, que lo que el terapeuta estaba viviendo de un lado, ¿no?, de ese vidrio, y los que estaban del otro lado, después tenían la posibilidad de reunirse, ¿no?, e intercambiar puntos de vista, ¿no? Entonces, me parece, y esa es la sensación también que deja este videíto, es de la gran humildad de los terapeutas que trabajan desde el modelo, por lo menos los que están en el video, ¿no?, en donde no se creen nada y son muy responsables de cómo toman los aportes. Dice, quien sea un terapeuta sistémico, dicen en un momento del video, tiene que estar muy bien formado en psicoanálisis, por ejemplo, o en la Gestalt. O sea, conocer, porque la conducta humana, ¿no?, y esa estructura de sistema que pasa a integrar el sujeto es tan importante, ¿no?, y tan amplio, ¿no?, o sea, lo incluiríamos dentro de lo que es la complejidad, ¿no?, el paradigma de la complejidad, y no simplemente de un emergente aislado. Entonces, Ana, sí. incluso en 1979 es que aparece la teoría de Bonfenbrenner con los sistemas. Espérate, no te escuché. ¿Aparece? Que la teoría de Bonfenbrenner
de los sistemas ecológicos Claro. en el niño. Exacto. Y eso fue después. Claro. O sea, gran impacto tuvo en ideas y teorías. Exactamente. Fue una época de mucha producción y también de mucha interacción, verdaderamente interacción interdisciplinar, que fue lo que provocó algo de tan fuerte, digamos, tan fuerte y tan sostenible de alguna manera, ¿no? Porque no fueron dejando por fuera nada, es decir, fíjense que me parece que es importante y de alguna manera yo, o sea, cuando uno elige materiales para ustedes, también lo va buscando, obviamente, desde la mirada o el punto de vista que uno tiene, ¿no? Entonces, me pareció muy importante porque de alguna manera coincidía con esta cuestión que tiene esta cátedra, que es de la interacción de modelos, es decir, considerando, ¿no?, que los fenómenos son tan complejos, tan multideterminados, ¿no?, que no se puede dejar por fuera cuestiones por una exquisitez o un purismo epistemológico, ¿no?, de la pureza supuestamente metodológica o epistemológica que algunos persiguen. Pareciera ser que en un mundo tan complejo, digamos, de alguna manera este modelo es un modelo mucho más creíble, mucho más sostenible, que va a aportar más datos. Fíjense que evidentemente cuando uno plantea, ¿no?, la libertad en los alumnos de elegir un modelo, ya sea para un final, yo creo que tiene una alta elección el modelo sistémico, ¿no?, en general, sobre todo para el contexto educativo. Bueno, hecho esta así presentación general y para más o menos ir ordenándonos, vamos a ir viendo el Power y vamos a ir y seguimos charlando, ¿sí? No sé si quieren alguna preguntita sobre esto o algún aporte que tengan, o bueno, si no, arrancamos a compartir la pantalla, ¿sí? Qué lentos que están los sistemas todos, no sé cómo vivieron el apagón de Facebook, de WhatsApp, de todo eso, ¿sí? Aparte uno trabajando con esto está con el corazón en la boca de si esto va a funcionar o no va a funcionar. Bien, parece que sí hoy, que los planetas se alinearon en favor. Bueno, vamos a empezar. Habrán visto, pudieron ver la página en el campus, que estaba esta imagen. ¿Lograron entender lo que puse o no? ¿Por qué está esta imagen? Porque todas las imágenes que pongo de alguna manera tienen un intento de que tengan un sentido, digamos. Si no, se las voy contando, ¿no? Esto es un trabajito hecho con Legos, ¿no es cierto? Sí, pero la obra original es de un artista ¿cómo es? Ay, de Netherlands, y lo que busca artista, que es arquitecto a su vez, pero todos los por ahí han visto en otras publicaciones, materiales de él, ¿no?, obras de él. Lo que buscan son representar los mundos imposibles, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver esto como una propuesta arquitectónica, digamos, uno dice, esto es como algo imposible. Y lo que este autor hace, ¿no?, es crear paradojas, es decir, algo que desde la lógica no podría ser posible, ¿no es cierto?
pero que de alguna manera hace un planteo, ¿no? Y es importante porque dentro de lo que es el modelo psicodinámico, y por eso esta situación, aparece mucho la paradoja, ¿no? O sea, vamos a ver que entre las intervenciones que se hacen para modificar situaciones, para romper círculos viciosos, va a aparecer la paradoja, ¿no? La paradoja como algo que implica una reflexión y que pone al sujeto entre dos cuestiones, ¿no es cierto?, que justamente son paradojales, ¿no? Y que con los síntomas, vamos a ver en los sistémicos, que se lo pone frente a la situación, ¿no?, de resolver si se cumple con lo que el terapeuta le dice, ¿no?, ese emergente sintomático, ¿no?, o de alguna manera negarse a hacerlo, con lo cual estaría de alguna manera solucionando, o sea, resolviendo, ¿no?, ese síntoma. Por eso esto de los mundos imposibles y las paradojas de Escher me pareció algo para arrancar este tema. Sobre Bien. todo para pensarlo a los sistemas y los subsistemas que hay dentro y que se pueden tocar entre ellos. También claro, porque de alguna manera no hay una cosa, o sea, en el modelo sistémico, el mismo terapeuta construye esa mirada, construye ese sistema, recorta y ubica a ese emergente dentro de un sistema, ¿no? Que aparentemente, y vamos a ver en el caso que ustedes tienen para analizar, que es el caso Lucía, si ya nos vamos familiarizando con Lucía, que va a ser el caso que vamos a trabajar, aparece algo de esto, es decir, esa invisibilización de Lucía, dentro de una estructura, de un sistema que no estaba definido, pero que sí, ante la mirada de un terapeuta, en el caso de Lucía, había una residente, que es la que recoge este caso, y visibiliza lo que no estaba visible para el equipo de la institución, ni para el propio equipo de orientación, ni para la directora. Y ahora ustedes, si lo leen, después se van a dar cuenta por qué digo todo esto, ¿no? Entonces, desde el modelo vamos como estructurando, ¿no?, sistemas, espacios, relaciones, comunicaciones que empiezan a tener sentido, ¿no?, sentido relacional, ¿no? No sentido solamente desde lo semántico, ¿no?, sino desde qué impacto produce en el resto de los miembros de ese sistema. Bueno, bien. Yo voy a ir mezclando un poco, como es habitual en mí, ¿no?, para irnos llevando al contexto puntual. Es decir, ¿por qué hoy día estamos hablando de este modelo? ¿Por qué psicología educacional lo tiene incorporado? Porque evidentemente, si avanzamos un poquito, nos encontramos con este señor. Se los presento. Es un señor psicólogo que estaba desesperado, digamos, porque, o sea, era la época, como hablábamos, ¿se acuerdan?, desde el modelo psicodinámico, ¿no? Un poco esta cuestión, ¿no?, del psicoanálisis brutalmente, ¿no?, intentado aplicar en los emergentes de la institución educativa, las problemáticas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y había un gran desconcierto y un gran descontento, o sea, había bajado muchos puntos, digamos, el psicólogo dentro de las instituciones educativas, porque se daba cuenta que había como resistencias, había hasta una manera cuasi despectiva, ¿no?, de ser tratado, ¿no? No había una muy buena relación con el
con el psicólogo que estaba en las instituciones educativas. Y hasta el libro, ¿no?, de Mara Selvini, donde publica la investigación que se hace para adecuar este modelo sistémico a las instituciones educativas, se llama El mago sin magia. ¿Ustedes saben por qué se llama el mago sin magia? Ese libro donde se publica la experiencia de investigación de Mara Selvini en Milán. Ahora lo vamos a ver ordenadamente, ¿no? Pero ¿tienen alguna idea? ¿Saben? ¿Lo leyeron? ¿Se lo contaron? ¿Sí? María Ángeles, ¿qué hace? ¿Sí? No, profe. ¿No? No, porque era esto de encontrar o ver en el profesional aquel que resuelve una situación por arte de magia con muchas demandas hacia él. Exactamente, exactamente. O sea, cuando van investigando, cuando ese equipo de investigación se mete, ¿no?, en estas escuelas de Milán y todo lo demás, lo que veían era que ese profesional hablaba en difícil, ¿no?, la gente no le entendía, pero que, bueno, podía tener una mirada, ¿no?, diferente a la que tenía el maestro o el directivo frente a la problemática, pero no entendían muy bien por qué, y tampoco estos profesionales, digamos, humildemente trataban, ¿no?, de bajar al nivel, ¿no es cierto?, que pudieran ser entendidos por los padres de los chicos, por los docentes, por los directivos, ¿no? Entonces era como hablar de una manera llana, digamos. Claro, un mago sin magia, porque no terminaba de resolver los problemas, o sea que la magia se terminaba ahí nomás. Bueno, la idea de esto es que estos psicólogos, ¿no?, andaban en la búsqueda de algo diferente para hacer, algo, ¿no?, que les resolviera esa problemática que tenían, ¿no?, y que los afectaba. Entonces, ¿no?, aparece una situación de que este personaje, ¿no?, vamos a poner este psicólogo, o estos psicólogos en general, dan muchas vueltas, van buscando, y ¿qué buscaban? O sea, ¿qué necesitaban, mejor dicho? Un modelo que se transformara en una herramienta útil para el psicólogo que operaba en las instituciones educativas, específicamente, porque estaba muy pegado, digamos, ¿se acuerdan?, el modelo a la clínica. Este era el punto. O sea, ¿cuáles eran los procesos, ¿no?, que debía ser un modelo que realmente fuera ajustado? En esta cuestión vamos a seguir viendo de los procedimientos de ajuste, ¿no?, para las instituciones educativas. Fíjense que, de alguna manera, ¿qué cosas buscaba? ¿No? Buscaba que ese modelo fuera útil para poder indagar las causas de la disfunción interaccional entre el psicólogo y la escuela. El primer tema a resolver por parte de estos psicólogos era justamente esa distancia que había, ¿no?, esa mala relación que había entre el psicólogo y la escuela. Es decir, cuáles eran los elementos que de alguna manera hacían que esto no funcionara bien. Por el otro lado, era importante, ¿no?, poder definir la relación que iban a tener, ¿no es cierto?, desde su aspecto, desde su práctica profesional, con las demandas que la institución le hiciera, porque si no, no había como límites, no había encuadre posible, ¿no?, para ese momento en las instituciones educativas. También que se pudiera plantear de qué manera definir por anticipado en el establecimiento la relación con los usuarios del servicio. Fíjense que acá empezamos a encontrar una terminología, un argot absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Y un poco una de las cuestiones básicas de este modelo justamente fue ir cambiando, ¿no es cierto?, ese contexto de constructos teóricos con los cuales estábamos acostumbrados y que estaban muy pegados a la clínica. Este es el punto. Bien. También
definir, esto es muy importante porque vamos a ver que para lo educativo institucional, y en esta cuestión de lo tan importante del contexto para el modelo sistémico, va a haber contextos que los vamos a denominar como, o los denomina mejor dicho después de la investigación Mara Selvini, yo se los estoy adelantando, contextos de actuación inadecuados. ¿Cuáles son esos contextos, o van a ser esos contextos de actuación inadecuados para este entorno educativo, ¿no? Y van a ver que son 3. No los vamos a desarrollar ahora, pero es el judicial, el pedagógico y el terapéutico. Y después vamos a ver, les dejo la intriga para cuando los veamos, ver por qué. Bien. La otra cuestión es, y les cuento, que en Milán, digamos, los equipos, lo que serían nuestros equipos de orientación escolar, no están en las escuelas, sino que son como del municipio. Sería como en la ciudad de Buenos Aires, acá en la Argentina, en Cava, que no están en las instituciones, sino están, son parte del gobierno de la ciudad. Y acá lo mismo, o sea que las instituciones lo que hacían era reclamar, que tenían una problemática para que ese equipo fuera a las instituciones. Y por lo tanto, previo a eso, tenían que hablar con los directivos, era necesario poner determinados límites, determinadas pautas de qué iban a hacer, también ver qué habían hecho ellos hasta el momento, es decir, a esto es a lo que Mara Selvini habla como negociar, ¿no?, con los directivos de la escuela. También era necesario buscar consenso, es decir, porque una de las situaciones era esa mala relación que se había establecido, ¿no?, entre el psicólogo, ¿no?, y el resto de los estamentos, ¿no? Entonces buscar justamente consenso. Y ahí se van a definir algunas cuestiones que después vamos a ir viendo, ¿no? O sea, garantizarle a las personas que, por ejemplo, no se las va a espiar, sino que se va a trabajar en colaboración con ellos, o sea, definir un contexto, como va a decir Mara Selvini, un contexto colaborador. Después esas conclusiones van a ir saliendo. Bien, ¿de dónde veníamos? Veníamos, de alguna manera, así, ¿cómo se llega a que este pobre hombre que daba vueltas y vueltas ahí buscando una solución, tuviera una solución? Y es justamente porque este señor, hagamos el cuentito, digamos, que participa, ¿no?, se mete en este equipo de investigación de Mara Selvini, ¿no?, que ya había trabajado con familias en transacción esquizofrénica, en familias, y tenían alguna serie de hipótesis, ¿no es cierto?, de las interrelaciones que se daban en la familia, sobre todo en ciertas cuestiones de comunicación, como familias de doble vínculo, ¿no? Es decir, esto que cuando veíamos psicoanálisis veíamos, ¿no?, la mamá que se asoma al balcón y le dice al bebé, abrazándolo, ¿cómo te amo que no te arrojo?, ¿no? Flor de paradoja que tenemos allí, ¿no? Es decir, entonces, en esas familias, con la intervención, ¿no?, de los profesionales desde el modelo sistémico, se empezaron a ver todos estos tipos de comunicación, ¿no es cierto?, de doble vínculo, ¿no?, que evidentemente eran mensajes esquizofrenizantes, se decían en ese momento, ¿no? Bien. Ay, ya me estoy quedando sin tiempo, me avisan. Bueno, volveremos a entrar. ¿Qué aportes teóricos cuando se hace la experiencia con las familias en transacción esquizofrénica se utilizan? Se utiliza la pragmática de la comunicación humana, que fue publicada por Václavic, donde estaban los axiomas, ahí surgen los axiomas de la pragmática de la comunicación humana,
que son importantísimos, sobre todo para tenerlos en cuenta en educación, ¿no? Uno de esos axiomas de la pragmática era que es imposible no comunicarse, ¿no? Y a veces uno dice, no, ese chico no se comunica, o sea, es imposible comunicarse con él, o, ¿no? Cuestiones relacionadas con esto. Sí, puede haber algo del gesto que esté comunicando, no precisamente poniéndolo en palabras. Exacto. Si vos me hablás y yo me quedo así, estoy comunicando algo. Ana está mal, Ana está enojada, Ana está, ¿sí? O sea que partimos de que, entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que sí o sí tengamos que leer como comunicación, no solo lo verbal. O sea, porque si no emite palabra, no quiere decir que no comunique. Y entonces también incorporar lo no verbal. Toda la conducta, toda, ¿no? Las situaciones, aunque no sean verbales. Bien. Entonces, este axioma dice que todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria de comportamiento, o sea, no existe, no hay un anticomportamiento, dice. Tampoco existe la no comunicación. O sea que ahí ya empezamos a que cualquier manifestación, cualquier emergente que veamos, este modelo nos tiene que dar los elementos para poder leerlo. Porque antes, en el modelo médico hegemónico, le preguntábamos, nos contaba, hacíamos una anamnesis, y nos quedábamos por ahí con eso para inferir cuestiones. Acá es otra la observación. O sea, se observa a las personas en contexto, en ese contexto que define un sistema, y un sistema que tiene sus propias reglas de funcionamiento, ¿no? Y todos esos elementos van a aportarnos, ¿no es cierto?, datos para poder comprender la situación y poder intervenir. Bien, toda comunicación, dice el otro axioma, tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. ¿Qué sería esto? ¿Se les ocurre? ¿No? ¿Sigo? ¿Contenido era la palabra en sí, la relación como lo no verbal? ¿O no? Me estoy confundiendo. Claro, el contenido, por ejemplo, yo les doy, estamos en la clase presencial, supongo, yo les digo, para recordar algo, ¿no? De aquellas épocas que teníamos clases presenciales, era el ejemplo que yo usaba, ¿no? No me acordé. Por favor, ¿me podés cerrar la puerta, Agustina? O bueno, a ver si alguien puede cerrar la puerta, o sea, por ahí el contenido es el mismo. Estoy pidiendo que cierren la puerta. Pero lo que se metacomunica, lo que con la forma, con el estilo, con los gestos, con el tono, con todo eso que yo acompaño, estoy metacomunicando. Es decir, ay, esta, mirá, nos manda, aparte es una mala onda, mirá cómo pide. O sea, estoy diciendo un montón más que solo el contenido, ¿no? Y a veces cuando se arman conflictos, ¿no? Conflictos de cualquier tipo, no solo educativos, quiero decir, ¿no? Las personas que dicen, no, pero yo no te dije eso, yo te dije tal cosa, ¿no? Y entonces dice, sí, pero no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. O sea, fíjense cómo en el conflicto, ¿no? No solo estaría el contenido, sino que está también esa metacomunicación. Si lo dijiste amorosamente, si lo dijiste con bronca, si lo dijiste para desvalorizar al otro, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, esto, de alguna manera, es lo que puede generar situaciones, ¿no es cierto?, disfuncionales, o sea, donde el contenido y el cómo se lo está comunicando nos están diciendo quizás cosas distintas. Entonces, uno para posicionarse se posiciona en lo que dice y el otro lo recibió desde cómo se lo dijo, ¿no? Bien. Bueno, acá hay una serie de ejemplos, bueno, sigamos.
La naturaleza de una relación depende de la gradación de que los participantes hagan, ¿no es cierto?, de estas comunicaciones entre ellos, ¿no?, tanto el emisor como el receptor, van percibiendo o estructurando de diferente forma, que era un poco lo que yo les iba diciendo, ¿no? Cada uno cree que la conducta del otro es la causa de la propia, cuando lo cierto es que la comunicación humana, y acá radica estas cuestiones del modelo, no pueden reducirse a un sencillo juego de causa-efecto. ¿Por qué en este modelo no se puede reducir a causa y efecto, epistemológicamente hablando? ¿Qué es lo que propone? Porque propone la mirada del contexto, entonces no puedes ver solo dos variables. Sí, además, que desde el punto de vista epistemológico, se rompe, digamos, o se termina con la lógica lineal. No hay una relación causa-efecto, sino que va a haber una circularidad. O sea, lo que una persona dice, ¿no?, impacta en la otra, que a su vez vuelve a decir que impacta. O sea, ese movimiento no es lineal, no es causa-efecto, sino que hay una serie, una secuencia de pautas de interacción comunicativa, una le sucede a la otra. Por eso que hay que ver la puntuación, en qué momento se dio la de uno, en qué momento se dio la de otro, para ver cómo se arma ese circuito, ¿no?, de retroalimentaciones. O sea, no es causa-efecto, sino es cómo se van retroalimentando las distintas participaciones comunicativas, ¿no? De eso se trata. Bien. En cuanto a la pragmática, seguimos, ¿no? Que implica dos modalidades. La otra cuestión que nos aporta la pragmática de la comunicación humana es estas dos modalidades. Por un lado, la digital, la verbal, y por el otro, la analógica, ¿no?, la no verbal. La comunicación no implica simplemente la palabra, ¿no?, sino que implica todas estas cuestiones. Hoy estamos muy familiarizados con lo digital y con lo analógico, digamos, ¿no? Los más chiquitos, digamos, son más digitales que analógicos, ¿no? Y los más grandes les cuesta mucho más la digitalización, ¿no? Porque lo analógico implica más manipulación de lo material, digamos, y no tanta codificación como en lo digital, ¿no? Entonces, los sistemas son más digitales o más analógicos, y en este momento vamos a lo digital, porque toda la información digitalizada ocupa menos espacio también en las grandes bases de datos. Bien. Acá vemos las dos comunicaciones, refleja también lo que pasa con lo corporal, bien, la mirada, etc. Bien. ¿Qué nos dice también la pragmática? Que los intercambios comunicacionales pueden ser, ahí vamos a cuestiones que van definiendo el tipo de relación, ¿no? En otros contextos diríamos si son pares, si hay uno, ¿no?, que se posiciona en un lugar de mayor autoridad. Es decir, ¿qué pasa con estas cuestiones de los intercambios comunicacionales, ¿no?, si son simétricos? ¿Y en qué grupos se esperan? Por ejemplo, en una pareja se esperaría que esos intercambios fueran simétricos. En cambio, entre un alumno y un maestro se supone que debería haber una cierta asimetría, ¿no?, que es la que ubica en una posición, ¿no es cierto?, de poder guiar